Hay diferentes tipos de comedia, diferentes clases de cómicos. Por ejemplo, tenemos la comedia de situación, la comedia de chistes, que son los cuentachistes, el stand-up, que son los monologuistas, el clown, pantomima, y también tenemos los sketches. En este último apartado, en los sketches generalmente se usa el cómico y el patiño. El patiño es el que le pone el chiste al cómico, que es el que más luce, ¿sí? El que remata el chiste. Sin embargo, el patiño cumple una gran labor, una importantísima labor para que ese chiste entre muy bien, ya que tiene que tener un timing, un ritmo, una forma de ir conduciendo al público para que el cómico remate. Y dentro de cómicos y patiños, en México tenemos una gran tradición. Hemos tenido figuras como eh, Manolín Chilinsky, Cantinflas y Medel, Las Cúcaras, Viruta y Capulina, tenemos también a La Guayaba y la Tostada. Y dentro de estas grandes personalidades de cómico y patiño, tenemos una mancuerna maravillosa. Ellos fueron Tintán y el Carnal Marcelo. Carnal Marcelo ha sido uno de los grandes patiños que ha tenido México, y yo les puedo asegurar que Tintán no hubiera llegado a donde llegó si no es por el Carnal Marcelo. Este programa El Corazón de la Risa se lo vamos a dedicar a Marcelo Chávez. El Carnal Marcelo, algo de su historia, de sus anécdotas y de su vida personal y profesional. Yo soy Al Castillo, acompáñenme en El Corazón de la Risa a ver algo de la historia del carnal Marcelo Chávez. Marcelo Chávez Herrera nace el 13 de marzo de 1911 en Tampico, Tamaulipas, y muere el 14 de febrero de 1970 en la Ciudad de México. Hijo de Marcelo Chávez y de Francisca Herrera, Marcelo desde muy pequeño tiene una gran inclinación y grandes dotes para la comedia y también para la música. Tan es así que desde niño aprende a tocar guitarra. Ya entrada en su adolescencia y aprovechando que ya tenía muy bien definido un sentido del humor y el virtuosismo en la guitarra, empieza a buscar trabajo en carpas, en teatros callejeros, donde además de actuar, en algunas compañías llega a ser el administrador y libretista en algunos sketches. Antes de ser el patiño inseparable de don Germán Valdés, Marcelo fue patiño de grandes cómicos de la época, como fueron Donato, Don Catarino e inclusive del mismísimo Mario Moreno Cantinflas. Es a principios de los años 40 del siglo XX donde cambia la vida de Marcelo Chávez, ya que en una gira con la compañía de Don Paco Miller y Jorge Maulmer conoce a quien iba a ser su mancuerna de toda la vida, Don Germán Valdés. En ese entonces no era Tintán, posteriormente Tintán. De eso platicaremos en un momento más. Les platico. Resulta que en una gira que hacía en la compañía de Don Paco Miller, Marcelo Chávez era el administrador, ¿sí? Cuando iban hacia Estados Unidos, llegan a Ciudad Juárez, donde Don Paco y Jorge Maulmer necesitaban para pasar a Estados Unidos un cómico, porque el cómico que había, que era Tetemeco, no podía entrar a Estados Unidos porque tenía la nacionalidad americana, había desertado del ejército y estaban en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, llegan a Ciudad Juárez, llegan a la XCJ, que era de don Pedro Meneses, con quien don Jorge Maulmer y don Paco Miller tenían amistad, y al buscar a un cómico, les dicen, oye, necesitamos un cómico para la gira, y don Pedro Meneses les comenta que ellos tenían a un muchacho ahí que era simpático, que estaba haciendo ruido en su radiodifusora y que era muy ocurrente, que era La Chiva. La Chiva
ni más ni menos que era don Germán Valdés. Que lo vieran y que si les gustaba que se lo llevaran a ver qué pasaba. Total de que ven el desempeño de don Germán, alias La Chiva, y se lo llevan a la gira. La gira pasa sin pena ni gloria para don Germán. ¿Por qué? Porque no tenía ese contacto con el público, eran grandes escenarios, le faltaba experiencia, pues, pero le faltaba algo muy importante que encuentra fortuitamente, que es la mancuerna. Resulta que en una de esas viajes, en esos, de esos trayectos, y rumbo a Guadalajara, en el camión empezaron a echar relajo y empieza a tocar guitarra Marcelo y don Germán empieza a acompañarlo y empiezan a cantar. Hasta que don Paco Miller los escucha y les dice, ¿por qué no hacen un numerito, monten 3 numeritos y debutan en Guadalajara? A ver qué pasa. Bueno, total, de que montan 3 números, 3 canciones y se anuncian como el Pachuco Topillos y el Carnal Marcelo. Entonces todavía no existe Tintán. Fue tanto el éxito que causa esa mancuerna en Guadalajara que la gente les pide otra canción, pero ellos nada más habían ensayado 3, no pensaban ese éxito y repiten una canción que era la de Guatati, Guatatirata. Ahí empieza, en Guadalajara, a semblantearse y a formarse esa gran mancuerna que la verdad fue y ha sido histórica en el cine nacional y en la comedia mexicana. Como anécdota es importante mencionar que en esa gira Marcelo Chávez se vuelve el adaptador de la primer película que hace Germán Valdés, que es un cortometraje que graban en Tampico y donde Marcelo es el adaptador y don Paco Miller es el productor y el director. La película es un cortometraje de 6 minutos aproximadamente llamado El que la traga la paga. Para seguir hablando de Marcelo Chávez, yo me podría, la verdad es que es un personaje que a mí me llena mucho, lo admiro, entiendo lo que es el valor de un patiño y Marcelo fue un gran patiño y un hombre muy creativo. Pero en este programa tenemos algo distinto y no soy yo el que va a hablar de Marcelo. Tenemos una invitada muy especial y nadie mejor para hablar de don Marcelo Chávez, del carnal Marcelo, que su hija. Marcela Chávez. Vamos a una plática con ella. ¿Me acompañan aquí en el Corazón de la Risa? Vamos a platicar con Marcela Chávez, la hija del carnal Marcelo. Amigas y amigos del Corazón de la Risa, hoy es un programa que estoy muy orgulloso, muy contento y muy agradecido, pues que tengo una invitada para mí de lujo. Es alguien que hicimos amistad a raíz de que tuve la oportunidad de representar a su papá en teatro y pues hemos estado en contacto y para mí es un honor tener aquí a Marcela Chávez, hija del carnal Marcelo. Marcela, gracias de verdad por aceptar esta plática en el Corazón de la Risa con nosotros. Pues yo creo que al contrario, las gracias es de mi parte hacia ti, porque conocí a un gran actor y a un gran comediante, ¿Quién? que eres tú, Gracias. y que representaba a mi papá muy parecido, o sea, es difícil, sobre todo es más fácil, yo creo que interpretar a Germán y a mi papá. Ajá. Germán tiene más... De gesticulaciones, más de nombre. Exactamente. Exacto. Entonces, pues, muy agradecida. Fíjate que a raíz de todo en esta obra, me interesó mucho la historia, pues obviamente de tu papá, pero la historia de los patiños también, porque los patiños son importantísimos en la vida de una mancuerna cómica y generalmente todo el mundo se fija en el cómico, pero el patiño es el que le pone con el timing, con la forma, todo el chiste, ¿no? Entonces me interesó mucho y he seguido mucho esa inercia y esa reivindicación de los patiños. Y en este caso, hablando de tu papá, al cual sin conocerlo le tengo un gran cariño porque fue una obra
que a mí me dio muchas satisfacciones. Hay cosas que no encontramos en Internet, porque en Internet pues se sabe la historia de tu papá y sobre todo después, a raíz de que conoce a Tinta, que es en Ciudad Juárez. Así es. Bueno, yo sé que tu papá, bueno, para empezar, Marcela, ¿dónde naces tú? Yo aquí En la Ciudad de México. efectivamente. Y tú eras muy joven cuando tu papá muere en febrero del 70. Así es. ¿Cómo fue ese trance para ti y para tu mamá? Lo que pasa es que mi mamá falleció antes. Ah, ok. Entonces, unos 5 o 6 años antes, y ya después falleció mi papá, o sea, yo quedé sola muy, muy joven. Joven, porque eres hija única, ¿verdad? Así es. Chócalas. Nos balanceamos con don Germán, que tuvo cantidad de hijos y de hermanos, ¿no? Ok. Matrimonios y 6 hijos. Exactamente, imagínate. Oye, entonces tú te quedas sola, pero al cuidado de tu papá. Sí, yo me quedé al cuidado de mi papá, efectivamente. Y para mi papá fue difícil porque pues su trabajo es, digo, estar en los teatros o En en filmaciones. filmaciones, o sea, fuera de casa, ¿no? Y también mi papá tenía parte de eso en esa época que falleció, 2 trabajos adicionales al de actor, que era inspector de espectáculos de la ANDA, inspector por parte del Departamento del Distrito Federal. Entonces también se daba sus vueltas en la noche, que cuando pasa esto del 68, a mí me preocupaba mucho porque en las noches y el Zócalo estaba lleno de militares. Militares, claro. Pero mi papá tenía las noches que ir a los teatros y hacer su trabajo y a mí sí me preocupaba. ¿Cómo no? Me imagino. ¿Cómo era tu papá fuera de... Nosotros conocemos al bonachón, que era su personaje, Sí. a veces el villano en algunas películas, pero era un villano simpático. ¿Cómo era tu papá, como persona? Pues lo que pasa es que tú lo sabrás, cuando tienes un trabajo como el que tú tienes o como el que tenía mi papá, entonces está mucho tiempo fuera de casa. Entonces mi papá sí estaba muy apoyado en mi mamá. Y cuando yo veía a mi papá, bueno, para mí era una fiesta. Claro. Cuando podíamos pasar una Navidad o un año nuevo sobre todo, que no tenían algún show en algún centro nocturno o algo. Entonces, que realmente eran las fechas que más haría trabajo. Pues yo estaba muy contenta con mi papá, ¿no? Claro. Yo soy muy parecida a él. Yo soy mucho más parecida a la familia de mi papá, o sea, a mi papá, que a la de mi mamá. ¿Tu papá tuvo hermanos? Este, Eso no lo recuerdo ahorita. Pues hermanos no, pero medios hermanos yo creo que sí. Ok. Hay muchos casos al respecto, ¿verdad? Sí. Oh, sí, lo sé. Pero mi abuelo es una gente muy seria. O sea, mi abuelo nunca pudo aceptar el camino, El camino artístico de tu papá. de mi papá. Bueno, porque hemos platicado y se sabe que tu papá, además y antes de ser actor, patiño, músico, también era administrador, era escritor y director. O sea, él era multifacético y en esa carrera, fuera de meterse en el mundo del espectáculo, pues él era administrador, por ejemplo, de la empresa de don Paco Miller, ¿no? De ahí, de la compañía. Ah, y eso de conocer a Fernando. A Fernando. Mira. Exactamente, Ciudad Juárez. Sí. Y bueno, tú, a raíz de que muere tu mamá, me imagino que tu papá se le complica, pero pasa a lo mejor más tiempo contigo. ¿Con quién te dejaba encargada, digamos así? Pues yo empecé a trabajar muy joven, o sea, yo a los 19 años. Entonces, que mi papá fueron los 2 últimos años de la escuela, los que sí se le complicaron, y ya después pues, ya me iba a mi trabajo. Inclusive él iba y me dejaba mi trabajo en un principio, Ok. y ya después él se iba a ver sus asuntos, ¿no? ¿Era cariñoso? Era... Sí, Esa es la parte que como personas a veces
hay una dicotomía entre el actor, o sea, o la figura pública y Claro, luego la persona, ¿no? sí, sobre todo entre comediantes. Somos muy neuróticos. Habemos unos que tenemos límites, pero otros, Sí, o sea, y sí hay una contraposición, Claro. ¿no? De la personalidad. Pero no, mi papá era buena gente, así que bonachón como lo ven en las películas. Así. Te decía, luego los papás, así como las parejas, los papás a veces nos dicen de una forma en especial. ¿Tenías tú algún apodo o algo que te dijera tu papá o tú a él, así en confianza, en familia? Pues no, porque siempre fui como, pues, o sea, desde que nací, sangre gordita y demás, o sea, igualita a mi papá, entonces pues era la Marcela chica nada más, ¿no? Marcela Chica. Pero Claro, Marcela Chica. Nada más. sí, nada más. Ok. Después. Él muere repentinamente de una embolia, ¿verdad? O algo así. Bueno, primero estuvo casi un mes en el hospital que tenía la ANDA Ujú. y sí, fue un problema cardíaco. Cardíaco. Lo dieron de alta. Yo tenía un carro muy viejito, muy viejito. Entonces, ya lo dieron de alta, estaba en la casa, ya tenía como 2 semanas cuando mucho de haber salido del hospital. Cuando yo salgo y no veo mi carrito, la verdad, sí, sí, yo sé que iba a pasar algo. O sea, mi papá se quedó el carro, que era un carro que necesitaba mucha fuerza Ajá. para manejarlo. Y de ahí, pues ya nos hablaron que mi papá lo habían mandado a restaurante a la clínica de la ANDA y que había fallecido. Creo que era en Santa Elena en ese tiempo, en la clínica que tenía Aranda, no sé, pero bueno, es lo de. Yo ya no me acuerdo. A ver, ahora, quitemos esa parte que, bueno, era importante saberlo, ¿no? Eh, Antes de entrar a trabajar de mancuerna de Quintana, Ajá, tu papá fue también patiño de otros cómicos. Yo de los que me acuerdo fueron Don Catarino, ajá, correcto, Cantinflas, inclusive llegó a patiñar a así es. Cantinflas, y Donato, me acuerdo, creo, pero de Don Catarino y de Cantinflas estoy seguro. Sí, ¿Algún otro que se me escape y que tú o hayas conocido o hayas sabido? pues al contrario, yo de Don Catatino no sabía. Sin embargo, de los otros dos, sí. Ah, mira, Ya, ya complementamos, exactamente. información. Don Catarino, Donato y Cantinflas. Independientemente de Tintán, ¿con quién alguna vez tu papá platicó contigo y con tu mamá, o así en esas pláticas, con quién se sentía más a gusto en el escenario? Con resortes. Con Resortes, mira, Con resortes, sí. mira qué padre. Y Resortes me imagino que apenas empezaba. Era muy Claro. joven. Era más joven inclusive que Tintán Sí, claro. y Cantinflas, claro. Pero a veces, inclusive, yo podría decirte que es de los pocos actores que iban de vez en cuando a comer en la casa y mi mamá le hacía los platillos que ya sabía que le gustaban. ¿Para qué le gustaba Resortes? Espinacas con crema, cosas así. Bueno, tan delgado que era, Sí. no se imaginaría uno, ¿verdad? Pero sí le gustaban. Pero es que lo sacaba todo en el baile, los jugaba, yo creo, con esa energía que tenía. Mira, ¿a tu papá qué le gustaba comer? De todo. Bueno, sí. Entonces, sí, ¿no? Yo creo que hasta en eso también lo imito muy bien. De verdad. Sí, muy conforme con la comida, pero además mi mamá era una gran cocinera, la verdad. Y lo sorprendía con comidas a veces un poco exóticas, digamos. Ella iba al mercado de San Juan, mi mamá, y compraba cosas a veces extrañas y se las preparaba, pero mi mamá era muy buena cocinera, entonces pues, parte del sobrepeso, pues se lo debía a mi mamá. Yo creo que tu mamá decía, este hombre es simpático, es guapo, mejor lo engordo para que no ande de ahí como, como don Fernando. No, no me digas. A ver, también aquí entre nos, tu papá también era medio alegre. Sí, un poco, Sí, mira. sí, un poco, claro. No como Germán, no, no. No, bueno, es que don Germán era secuencia aparte, ¿no?
Ah, claro, bueno, pero además era un tipo muy simpático, Germán tenía muchas cualidades, y, digo, obviamente. Cuando fallece tu papá, se habla mucho de que Germán dice don Germán, perdón, que realmente dice, se me fue mi verdad, que me perdonen mis hermanos, pero se acaba de ir mi carne, que es como un rango mayor en ese léxico, en el calor. La relación de ellos fue muy cercana siempre desde que se conocieron, ¿verdad? Me imagino que tú has de haber visto a don Germán, ¿no?, en tu casa o ido a casa de ellos muchas veces. Al principio, bueno, cuando tengo memoria, Claro. era nuestro vecino. Nosotros en la misma calle, Germán vivía en el 45 y nosotros en el 46. Ujú. Y además era una callecita chiquita y empedrada en aquel tiempo. Y entonces Germán pasaba por mi papá y dijo, no, vámonos, que ya es hora de irnos Ah, filmar. a filmar. Y que cuando les tocaban los estudios aztecas, ahí los caracterizaban. Y entonces se venían caminando caracterizados de lo que fuera, ahí por Avenida Coyoacán, tranquilos, caminando y todo. Y ya cada quien se iba a comer a su casa y después otra vez, gordo, ya vámonos. Y se iban y ya en la tarde sí ya venían. Ya de Europa civil, Exacto. digámoslo así, como se dice. Y Y fíjense cómo cambian las épocas, porque en ese entonces, por lo que me platicas, aunque ya eran figuras, podían caminar por la calle caracterizados sin ningún no, problema. pero todo el mundo los saludaba, los Claro. pasaban y todo, pero bueno, sin ningún. Pero sí, se mantiene ese respeto, ¿no? Gracias, por supuesto. Esa distancia. A ver, por ejemplo, esa hermandad con Germán, ¿la llegaron ustedes también a tener con la familia de don Germán? Por ejemplo, tú con Rosalía, o no sé si con otros de los hijos de don Germán. Claro, porque, bueno, la esposa con la que estaba casada en esa época, Germán, era Miki. Miki vivía enfrente de la casa y después, cuando, bueno, ellos se divorciaron y ya Germán se casó con Rosalía, se fueron a vivir cerca, pero ya no enfrente de la casa, ¿no? Ok. Entonces, y por la diferencia de edades, ya me costaba más trabajo Congenial. congeniar con los hijos de Rosalía. Sin embargo, con los dos, yo tengo una muy buena relación también. Ok. Y sigo teniendo la relación a larga distancia y muy de vez en cuando también, Pero amable. pero amable con los hijos que viven en Estados Unidos. Y con Rosita y Carlitos, que viven, no sé, bueno, aquí en la República Dominicana. Me llevo muy bien y son gente muy amable conmigo. Y no sé, Yo me acuerdo que a esa función donde fueron, que fue la función que nos revelamos placa, nos reveló Rafael Inclán, Rosalía, nos reveló, pero creo que Rosalía y Rafael Inclán sí los tengo muy claros. Y a mí me novia, dice ya. Eh, yo también. y yo me acuerdo que fueron juntas o estuvieron juntas Rosalía y tú, Claro, sí, llevamos una muy buena relación, ellos son muy amables conmigo, inclusive Rosalía he tenido la oportunidad muy de vez en cuando de hablar con ella por teléfono, pero tenemos una buena relación. anécdota que tú recuerdes, o un par de anécdotas que tú digas, esto fue chistoso, o esto le pasó, o me contó esto, algo que digas, híjole, esto está padre contar, Ay, o que tú hayas tenido con él. No sé, a lo mejor si iban a la bueno, calle. esto es verídico, aunque creo que después lo han tomado para algunos sketches. A ver, pero una vez estábamos el papá y yo sobre la calle de Insurgentes y estábamos hasta adelante y pues estaba el alto, ¿verdad? Entonces pusieron el SIGA, y la mitad de la gente se quedó como a la mitad, ¿no? Entre ellos una señora mayor, ya no alcanzó a pasar cuando estaba el alto de nosotros, ¿no? Entonces mi papá pues esperó a que pasara la gente. Y el señor de atrás le tocó el claxon de que caminara, ¿no? Y mi papá se bajó y yo pensé que le iba a charlar, bueno, pero mi papá no era de nunca, ¿sí? Entonces yo también me bajé y le dijo, señor,
atropéllelo usted. Yo no tengo corazón. ¡Qué bonito! Cachetada con guante blanco, como se dice, ¿verdad? Sí. Ay, Es que de verdad, yo de repente veo, y ahorita que hay más neurosis, yo veo mucha sí. gente que apenas se pone el SIDA y ya te está tocando el claxon. Sí, claro, claro. Entonces, espérame tantito. O precisamente ve que alguien va pasando y te dan ganas. Eso es maravilloso. Si quieres, me quito mi carne, pega la tuya, no te voy a- No. Qué bonita anécdota. Qué bonita anécdota. Sí, tenía mi papá sus buenas puntadas. Tu papá con don Germán filmaron juntos más de 100 películas, según esto eran 102 películas. ¿Filmó algunas tu papá sin don Germán? Sin Quintana. No, ninguno. Ni antes. Ni antes ni después. ¡Wow! Sin embargo, sí fue ya muy al último que acompañó a Capulín en una gira. Pero en teatro, digamos Sí, que no. como teatro, pero en películas, con Tintán nada más. Nada. Eso es lealtad, ¿eh? Así, claro. Eso es lealtad. No, sí, ellos se conocían bien, sabían sus tiempos, cómo reaccionaban, etcétera. Y sí, estuvieron muchísimos años juntos. Sí, de 1942 a 1970 que falleció tu papá. Así es. Una de las cosas que platicamos en la primera temporada en el programa que hicimos sobre Tintán es que Tintán era un hombre de lealtades y esto lo confirma. Trataba de jalar siempre a su equipo, Marcelo como el primero, Claro, y sus Vitola, tú, Ay, Vitola. sus hermanos. Claro. ¿Con quién te llevabas más de esa, hablando ahorita que tocamos este tema, de esa camarilla? Pues yo Con tu papá. quien me llevaba más era con algunos de los hijos de los Valdés. Ok. Y por ejemplo, una que es hasta la fecha mi mejor amiga. Es hija del más grande de los Valdés, que en paz descanse. Que era Rafael. Rafael. Él no se dedicó a No, espectáculo. y era un hombre muy guapo. Mira. Y era de una personalidad muy agradable. Pero no. Es que ahorita que lo dices, y nada más para terminar el tema, porque el tema es tu papá, pero sale el Claro, tema también, Claro, por supuesto. es que los Valdés eran guapos todos. Sí, No, pero casi sí. pero tenían Casi todos, no. pero tenían personalidad. Sí, sí. El mismo, por ejemplo, don Ramón tenía unos ojos muy bonitos. Claro, claro, ratón. El ratón. Era El ratón murió hace poco, Sí. relativamente. Fue el último de ellos No, que falleció, 90 años. Sí. Falleció el ratón. Entonces, bueno, pues Bueno, quizá, un poco más o menos. pero con la chispa que te también. No, pues sí, claro. Sí, ahora sí que la invitación a su hermano está también por ahí, por esa vena, ¿verdad? Personal. Oye, bueno, 102 películas, según recuerdo, hicieron juntos. ¿Qué película le gustaba más a tu papá de las que él hizo? No supe, Nunca supiste. nunca supe. Ninguna así que te haya dicho, les haya dicho, ay, esa es mi preferida o algo. No. ¿Y a ti cuál te gusta más de ellos? Hay una donde mi papá sale de antagónico. Ese es el problema. Y es una en la que a Germán lo corren de la casa porque mi papá es el tío malo. ¿No era el Ceniciento? Sí, creo que sí. Creo. O una que pierde la memoria. No. El caso es que lo corre y la tía, ¿cómo lo iba a sacar allá? Que estaba cayendo un diluvio, ¿no? Le da un paraguas a Tintán. Entonces, ya se va con el paraguas y le cae un rayo, ¿no? Bueno, yo me comienzo a reír desde antes de que las cosas pasen porque ya me las Ya sé. te la sabes. Y dan Sí. lisa todavía, claro. Sí, pero sí creo que fue el Ceniciento. Esa es la que a ti en lo particular más te gusta. Bueno, No, es que yo creo que uno tiene también predilección por ciertas cosas. nada. Por ejemplo, yo como actor, hay cosas que digo, me gustan, y hay cosas que digo, mejor ni las promuevo, fue mi hermano gemelo, ¿no? Fue la inteligencia artificial.
Entonces, y bueno, hay familiares míos, por ejemplo, aquí mi querida Wendy, que está aquí apoyándonos en las cámaras, hay una escena que yo hice de un capítulo en la 12 de Guadalupe, que es algo de malo, pero malo, el malo de Malolandia, ¿sí? Es algo de jefe acosador de una chavita. Y entonces me acuerdo que en ese momento a mí se me ocurrió decirme cosita, ¿sí? Entonces, como Wendy siempre me has visto, y mucha gente me ha visto como cómico, o como el bueno, o como el doctor. Y me acuerdo que me habló y me dijo, en tu vida, dice, si yo no te conociera, yo te odiaría. Y en tu vida me digas pollita, por favor, ni se te ocurra, porque te tengo un zape. Entonces, son cosas que se le pegan a la gente por un motivo o por otro de los trabajos que uno hace, ¿no? Pero ahí te confirma que eres un excelente aquí. Muchas gracias. Muchas Sí, gracias. claro. Pues hacemos lo que podemos. Fue un honor interpretar a tu papá, fue un honor. Eh, la verdad, me interioricé mucho, me halagó mucho que tú me hayas recibido tan bien, tan bonito. eh, Tratar de ser un recuerdo bonito de tu papá en esa puesta en escena, Pues, porque es muy difícil. O sea, me imagino que tanto tú como Rosalía estaban viendo Ausencia Cruz y a mí, y como que a ver si es cierto y que no lo caractericen de una forma que los ridiculicen. claro. Era nuestra labor, de los dos, de Ausencio y mía, hacer el personaje creíble. Y en mi caso, como Patiño, traté de fusilarme lo más posible de escenas de tu papá, de películas, y con la dirección de Octavio, ¿no? Entonces, para mí fue maravilloso. Pues realmente fue un trabajo increíble de tu parte. Yo me sentí muy contenta y ya conociéndote más como actor, como persona, yo me siento muy contenta de que me hayas interpretado conmigo. Te No, agradezco, a ti te ¿verdad? agradezco mucho. Sigamos con la plática. A ver, ¿tenía algún pasatiempo tu papá? ¿Algo que le gustara fuera de su trabajo y fuera de todas sus actividades? Pues yo creo que no, porque ellos tuvieron una época muy buena, hace muchos años, claro, de esto. Pero, por ejemplo, yo tengo las medallas conmemorativas de los 3 años que estuvieron en el patio. O tengo, por ejemplo, también alguna medalla que le dio que entonces era el presidente de Guatemala, por ejemplo, ¿no? Y así muchos reconocimientos que tenían de todas las giras que ellos hacían en el año. Sí, pues sí, yo creo que además, pues a veces con tanto trabajo y en ese auge, era difícil tener un pasatiempo. Si dices que no tenía tiempo a veces para la familia en cuanto a lo mejor calidad sí, pero no cantidad de tiempo, ¿no? Claro. ¿Los llevaban a ustedes, por ejemplo, a ti te llevaron a alguna actividad o alguna filmación? Una vez, entonces, con Lidia Guizar, la institución era hermosísima. Entonces, acompañamos a mi papá, pero casi nunca lo acompañábamos. Otra vez sí, a Los Ángeles también. Ok, Entonces, pero pocas veces, muy pocas veces. pocas veces. Pues sí, es que también eran nocturnas o luego los llamados son pero los eran semanas de filmación. Así es. Qué bonito, qué interesante. Te iba a preguntar hace un rato, ¿cuál era el nombre? Paula Paula. Tu segundo apellido era Paula González. González. Pues tú eres Marcela Chávez González. Soy María Marcela Francisca Chávez González. Les encantaba a nuestros papás ponernos una cantidad de nombres. No es que antes cuando te bautizaban te ponían el José o el María fuerza, ¿no? Ajá. Pero no, digamos en el INE estoy como Marcela Francisca. Bueno, me imagino en esa época el acta de nacimiento de ¿tu papá era nada más Marcelo? Era el único nombre que tenía. El acta de don Germán era Germán Genaro Cipriano
Gómez Valdés. Valdés Castillo. Sí. Eran dos páginas de pasaporte, me imagino. Si yo me quejo, a mí me pusieron Alejandro Alfonso del Castillo López Linares. Y cuidado, el López Linares era el de mi mamá. Entonces, eso era como el de Alcurnia, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, cuidado donde yo me atreviera a poner López. No. Es López Linares. Bueno, López L. No. En tal caso, L. Linares. Ella defendía como que si fuera yo Marqués, si fuéramos en los Marqueses de Linares, haz de cuenta. Y yo dije, pues bueno, entonces el Alfonso me lo perdonaba que no lo pusiera yo en la escuela, porque si no eran dos plantas. Sí, porque con Marcela Magdalena o Marcela Francisca y Diego Rivera, también no me acuerdo ahorita, pero tenía Diego Nepomuceno y varios nombres, José María de Nepomuceno. Y antes era así, ¿no? Era así. Oye, y pasatiempos tuyos. pues tampoco porque uno definido, me gustan muchas cosas, ¿no? ¿Qué recuerdo tienes? Tu papá muere todavía activo la mancuerna, ¿no? Claro, sí. Activa la mancuerna. ¿Qué recuerdos tienes tú de Germán como persona? Así como te pregunté cuando convivían con don Germán, ¿cómo era don Germán? Era un hombre muy sencillo. Digo, a mí se me cayó muy bien. Lo veía yo casi ayer cuando era mi vecino. Y sí, bueno, muy amable. Sí, ¿verdad? Era... Sí, sí, muy simpático también en el personaje. Yo creo que por eso también hicieron esa sinergia los dos, sí, y que duró toda la vida. Claro, alguien me contaba que decía que cuando salía Germán del teatro, estaba mucha gente esperándolo y ah, para pedirle a veces dinero y total Germán sacaba y les daba. Y ya cuando se iban les decía, Marcelo, ahora invítame a cenar. Esa anécdota lo ha platicado mucha gente, porque don Germán era muy dadivoso. De hecho dicen que él aceptó las películas, pues ya donde Changó, la última parte, porque se había quedado sin dinero, ok, porque lo invirtió en sus yates, que eran su hobby, sus Cadillacs, Sí, sí, claro. a lo mejor en Tintavento, que de los tres que tuvieron un trágico final, de hecho, ¿no? Uno en una se hundió, el otro en un huracán llegó hasta el Zócalo de Acapulco, y el tercero no me acuerdo cómo fue, pero sí, fueron como trágicos los tres en Tintavento, ¿no? Pero mucha gente dice que don Germán era muy dadivoso y que gran parte de esas películas es porque realmente no tenía gran cosa, no tenía nada. O sea, digo, vivía bien, pero que necesitaba ese dinero para no había ahorrado, ¿no? Y bueno, no ahorró. ¿Tu papá era más administrado? Sí, un poco más. Sí, sí. Ok. Sí, 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 pero Germán sí tenía esa gran cualidad, ¿no? Sí, era buena persona. Lo platica la gente que desde Paco Miller, lo platica cuando hicimos la obra, gente que lo conoció, nos lo platicaba mucho, inclusive gente fuera de lo que es la familia. Fuimos a Cuba, tú lo has visto, fuimos a presentar Tintán en Cuba, pues a recordar Tintán en el Teatro Américas, que para que la gente sepa, el Teatro Américas es como si fuera el Blanquita de aquí. Esa obra la presentamos en el Blanquita, donde tú fuiste, y la presentamos en Cuba en el Teatro Américas. Bueno, yo de verdad dije, habrá gente que vaya a vernos. Primero porque tienes el rollo de la situación política y económica, Que yo iba a comentar. y yo decía, ¿y será que se acuerden que dimos dos funciones? La primera, medio teatro. La segunda, a ver, ¿Qué? y es que nosotros estuvimos en un hotel, que ahorita mi memoria me falla, pero lo voy a poner aquí en el subtítulo, donde se hospedaron y filmaron dos películas, que creo que era Hotel de Verano. Entonces hay fotos de Tintán y de tu papá en ese hotel, y mucha gente
tiene ese recuerdo, digo, gente, no sé, de 40, 50 años que lo vio en las películas o que estuvo ahí, tiene este recuerdo de Tintán y de Marcelo, ¿sí? Entonces, Claro, creo que fueron una pareja que permeó muchísimo, muchísimo en toda Latinoamérica. No sé qué tanto en España, pero en Estados Unidos y Latinoamérica sí. claro. Yo inclusive tengo una condecoración que les dio, bueno, que le dieron al papá y a Tintán en Cuba. Pero claro que fue Batista, porque después se acabó Sí, se acabó el auge, claro. ya no hubo más, ¿no? Claro. Y porque estuvieran ellos o no de acuerdo con la situación política, ellos estaban como artistas. Claro. Pero sí yo tengo la condecoración. Hay una cosa importante que no hemos comentado o que no he comentado aquí. Tintán, claro que fue muy valioso, fue una figura, pero Tintán no hubiera sido Tintán sin tu papá, sin su carnal Marcelo, y explico por qué. Cuando don Paco Miller se lleva a Tintán de Juárez, porque se les había ido su cómico, que era Tetemeco, por cuestiones de guerra, no podía entrar a Estados Unidos porque era desertor del ejército, ¿sí? Es cuando ven a don Germán en la XJ y lo integran a la compañía. El papá todavía en ese momento iba como administrador y director de la compañía, ¿cierto? Cierto. Bueno, cuando empiezan la gira, todavía no era la mancuerna. Sin embargo, a Tintán, hasta donde yo sé, no le estaba yendo tan bien. No lo entendía. No le entendían. Y gracias al apoyo de tu papá y a que después, ya cuando van bajando de Estados Unidos a la República Mexicana, empiezan a tocar la guitarra en un autobús de cotorreo. Y es cuando esta mancuerna la ve don Paco Miller y Jorge Mormer, que eran los dueños de la compañía, estrenen. Hagan esto, vamos a intentarlo en Guadalajara, fue su primera actuación. Entonces, pero no, todavía no eran Tintán y Marcelo, eso ya lo platiqué en el podcast de Tintán. Pero Marcelo es muy importante en la vida de Tintán, personal y de mancuerna. Si no se hubiera hecho esa mancuerna, no sabemos si Tintán le hubiera dado las gracias porque no estaba funcionando como se pretendía, era nada más de inicio para cubrir un hueco que había dejado Tetelec. Gracias a la mancuerna, máquinas, se vuelve esto los monstruos que llegaron a ser, que siguen haciendo monstruos. Cierto, hombre. Cierto. Y eso hay que reconocerlo. Por eso platicábamos al principio, Marcela y yo, a los patiños a veces no se les da el reconocimiento que requieren. Un mal patiño que no ponga el chiste al cómico y vale gorro el cómico. O sea, tiene que ser un timing, se entienden con las miradas y es muy importante destacar la labor de los patiños. Voy a hacer un programa que hable, ahorita estamos hablando de tu papá, pero que hable de muchos patiños, como en su momento fue Manuel Medel para el inicio de Cantinflas. Muy poca gente sabe que el personaje de Cantinflas, platicando con Medel le dijo, mira, observa a este señor, afuera de cuando estaban empezando a ir a actuar, y vamos, Manolín y Chilinsky, Manolín era el cómico, Chilinsky era el serio, vamos, es un importantísimo El gordo y el flaco. el gordo y el flaco, que precisamente en esta temporada hay un programa, el gordo y el flaco. Marcela, no sabes cómo te agradezco que hayas aceptado venir y a enriquecer este programa que hacemos con nuestros recursos para enaltecer la comedia, para enaltecer a los que nos precedieron y que gracias a ellos, como tu papá, como Tintán, como Medel, como Cantinflas, como Manolino Zuninsky, como muchos otros, gracias a ellos son nuestra referencia para que los que nos dedicamos al humor lo podamos hacer. ¿Quieres agregar algo más, mi querida Marcela? Lo único es que la agradecida soy yo contigo por esta entrevista. Al contrario, es una plática de amigos, además. Así es. Muchas gracias, amigos. Este es el programa de Al Corazón de la Risa, dedicado al carnal Marcelo Chávez, importantísimo en el desenvolvimiento y
y que surgiera de este Tintán, porque sin el carnal Marcelo, Tintán no hubiera sido quizás el monstruo que fue y la mancuerna. Pongan aquí sus comentarios, inscríbanse al canal de YouTube, denle like. Y un agradecimiento aparte es para la cafetería Innsbruck, que nos hizo favor de prestarnos el lugar para esta plática con Marcela Chávez. Vengan cuando puedan, es deliciosa la comida, la atención, el desayuno. Estamos aquí en Matías Romero 1130, Colonia del Valle. Está frente al parque de lo que es, se le llama Parque de Pilares, es el Parque de las Arboledas. Es un lugar muy agradable, tiene su terracita aquí en la calle con sus mesitas, tiene un lugar interno, tiene una tapioca que no tienen una idea de lo deliciosa que es, y la atención es muy buena de don Fernando, de Andrés y de toda la familia. Así es que vengan, gracias al restaurante, a la cafetería Innsbruck. Ahorita vamos a sacar algunas tomas para que ustedes lo conozcan y vengan cuando puedan. Amigas, amigos, gracias. Nos vemos en el próximo programa de Al Corazón de la Risa. Soy su amigo Al Castillo.